Si te ha tocado emigrar, estás inconforme con tu trabajo y buscas ingresos adicionales haciendo lo que mejor sabes, lo que más te gusta, te puedo echar una mano. Soy Byron Barón, emprendedor venezolano, inmigrante, esposo y padre. Ideas, recursos, contactos e información de valor para que puedas desarrollar tu negocio. Y aquí entre nos, pa'lante es pa' allá. No te escucho. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Cómo estás, Rosalba? Un placer saludarte. Muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas, pero especialmente por la información que vas a compartir con nosotros. Para quienes están entrando a este canal por primera vez, Entre Nos es un proyecto dedicado a profesionales y emprendedores venezolanos, principalmente fuera de Venezuela. No excluye a quienes están en nuestro país, pero la programación está dedicada como un apoyo a quienes estamos lejos de nuestra tierra. Y por eso ha sido, o consideramos importante, tu participación hoy como una profesional de la psicología con experiencia en la atención de venezolanos en el extranjero. Permíteme presentarte, Rosalba, ¿Cómo no? y comenzamos. Rosalba Maingón Zambrano, voy a leerlo para no equivocarme y decirlo mejor. Muy Es bien. licenciada en psicología y especialista en psicología clínica de la Universidad Central de Venezuela, máster en psicología de la Universidad Simón Bolívar y doctor en psicología de la Universidad de Valencia en España. Docente desde 2006 en las materias de psicología educativa, psicopedagogía y estrategias inclusivas para la educación en la diversidad. Ha dirigido talleres, cursos y conferencias en la Universidad Central de Venezuela, Simón Bolívar, Universidad de Carabobo, Universidad de Oriente, Universidad Metropolitana, Universidad Católica Andrés Bello, Guayana, entre otras tantas universidades también de otros países. Estuvo durante 25 años en la Unidad de Servicios Estudiantiles de la Facultad de Humanidades y Educación, de la cual los últimos, por lo menos 10 o 15, que fue cuando te conocí, en el periodo que te conocí, eras la psicólogo jefe de esa unidad. También se ha desempeñado como tutora de tesis de pregrado, posgrado y doctorado de la Universidad Central de Venezuela. Desde hace 8 años, Rosalba, ejerces tu profesión a través de la asistencia psicológica a distancia, por esta misma plataforma que estamos usando, a pacientes venezolanos en más de 7 países, o más, creo, lo cual te ha permitido desarrollar un programa particularmente enfocado en el fenómeno migratorio. Muchas gracias, Sí. Rosalba. Voy a comenzar con la primera pregunta. Siendo esta plataforma una herramienta, o buscando ser, mejor dicho, buscando ser una herramienta de apoyo a profesionales y emprendedores venezolanos, me gustaría saber cuáles son los principales valores o recursos psicológicos que conviene tener en cuenta para sobrellevar o para que podamos sobrellevar el desarraigo, la soledad, la nostalgia y otras situaciones frente a las que nos podemos encontrar y que pueden generar estrés psicológico. Muy bien. Saludo pues esta iniciativa y entramos pues a dar respuesta a algunas de las inquietudes o preguntas que tengas a bien hacer. Sí, no toda migración tiene que ser traumática. No todo migrante entra en un proceso de crisis psicológica por el efecto mismo de la migración y de los tantos duelos por los que se pasa, ¿no? Cuando se migra. Los recursos a lo que hace referencia psicológicos importantes para hacer de una migración
o hacer que la migración sea exitosa o tenga éxito, sea posible sobrellevarla. Están, por ejemplo, la capacidad de toma de decisiones, cuánto esta persona se ha arraigado al nuevo entorno, cuántas redes o qué redes, o si ha construido algunas redes de apoyo dentro de ese nuevo entorno, en ese nuevo entorno. Lo que Darwin dijo alguna vez, ¿no? Las especies que no se adaptan perecen. Esto es adaptación. Tiene mucho que ver con el proceso y las herramientas y estrategias que tenga el individuo, que traiga el individuo desde su origen, ¿verdad? Para la adaptación. Uno se puede preparar para un efecto migratorio conociendo el país, los aspectos legales, los aspectos de salud. Eso es un proceso que viene antes de la migración, o debería ser antes de la migración, si se puede hacer, para después migrar, ¿no? Para después irse, para después hacer el viaje a ese país, ¿no? Y vivirlo. Pero últimamente, en los últimos años, los migrantes no han podido tener este proceso de formación anterior, sino salen, parten, casi que huyen, pues, ¿no? Y siendo un proceso tan repentino, se desconoce eh, todo lo que viene, todo lo que esto puede traer. Puede traer, siempre decimos puede traer, porque no necesariamente lo sufre el migrante, todos los migrantes. Entonces están los diferentes duelos que se desconocen, pero que se viven y hacen síntomas. El duelo por el país, el duelo por el idioma. Hay escritos que definen siete duelos, ¿no? El duelo por la pérdida de la familia y los amigos, el duelo por la pérdida del grupo étnico, el duelo por la pérdida de la lengua o idioma, el duelo por la separación de la cultura, por los paisajes y la tierra, el duelo por la pérdida del estatus y el duelo por los riesgos físicos. El de la pérdida del estatus es interesante, sí, porque tiene que ver con quién era yo en el país de origen, en mi país de origen, y quién soy en este nuevo país. Probablemente nadie. E incluso el reconocimiento, el nombre, los estudios que tengas, tantos estudios universitarios, académicos, en la misma experiencia laboral en otros países, eso que decimos muchas veces, comenzar de cero. Caramba, comenzar de cero implica una pérdida y eso es un duelo. Entonces, se reconocen 7 duelos, puede haber otros más, ¿ok? Puede que no los tengas todos, puede que sean unos más importantes que otros. Cada individuo, cada migrante es un individuo, claro, único, sí. Y el trabajo y el acercamiento y los síntomas que se haga son únicos también. Sí, hay duelos, me parece súper interesante, un duelo en particular que no conocía esta clasificación, pero justamente te iba a preguntar por eso, y es el del estatus, porque la situación en la que nos encontramos muchas personas, ese desengaño que nos toca vivir cuando hemos tenido una formación, una trayectoria académica o profesional, y de repente en el extranjero te toca prescindir o tragarte todo esto y para poder hacer cualquier cosa para subsistir, ¿no? Entonces, frente a esto, la resistencia es el primer paso al sufrimiento, ¿no? Porque mucha gente se empeña o se aferra a ese estatus y como encuentra que no logra cuadrar o que no logra satisfacerlo, que no logra encontrarlo, pues empiezan los sentimientos encontrados, resentimiento, rabia o negación, y de allí pues se genera otros malestares, ¿no? De ahí que la sobrellevar todos estos duelos tiene que ver mucho con la fortaleza que el individuo traiga
aunque esas fortalezas a veces pueden quebrarse, pueden poner en discusión la misma decisión de emigrar, ¿no? El síntoma puede provocar enormes angustias, ansiedad, incluso contemplar la posibilidad del suicidio o por lo menos algunas ideaciones y se provoca también trastornos en el sueño. Esto es lo que es el síntoma. Es válido por más echado para adelante, hablando en criollo, por más optimista y fuerte que pueda ser, es válido y yo diría hasta recomendable, te pregunto, echar una lagrimita, ¿no? Claro, De regalarte un día de luto, regalarte un día de sí, tristeza, de guayabo, como quieras llamarlo, y descargar esa tensión, ¿verdad? sí, hay que permitírselo. Hay que permitir llorar. El duelo es eso, transitar por él. Es importante transitar por él y no tratar de enterrarlo porque el síntoma sale, él reclama, pues, ¿no? Lo que callas, el cuerpo lo grita, como dicen, ¿no? Lo debes Claro, haber escuchado. Lo que calla la mente, lo que quiere taparse, el cuerpo lo grita, de alguna manera hace síntoma por alguna parte. Entonces los ataques de pánico existen, los trastornos del sueño existen, la rabia. Tengo rabia, tengo ira, tengo rabia. ¿Por qué tengo tanta rabia? Bueno, ese es el síntoma, ¿no? Y eso invita pues a buscar apoyo, a buscar ayuda. Es cuando tú dices, bueno, caramba, yo creo que con esto no estoy pudiendo solo, ¿no? Debe haber alguna ayuda. Y más que, qué importante es que venezolanos atendamos a venezolanos, ¿no? sí. Es un poco la idea y la intención de esta Eso me lo vas a plataforma. comentar en la última pregunta. Más adelante quiero Ok, preguntar de tu programa. está bien. Ahora que estamos en este tema, Ujú. quiero llegar a la siguiente pregunta a propósito de nuestra conversación previa, y es sobre la Ajá, inteligencia migratoria. A mí me gustó mucho ese concepto y ujú, quiero que nos comentes en qué consiste esta inteligencia migratoria y las ventajas que puede tener o que puede generar para el inmigrante eh, esta salud, ¿no? Digámoslo así, tener esta inteligencia migratoria. sí. Bueno, desde que sabemos que no tenemos una sola inteligencia, o el CI o IQ, como sea que lo denominemos, se han descubierto múltiples inteligencias, ¿no? Esa es toda una línea psicológica importante y autores importantes la trabajaron, ¿no? Entonces aquí hablamos de una nueva inteligencia, nueva, relativamente nueva, o sea, entre comillas, que es la inteligencia que hace posible migrar, ¿no? La inteligencia migratoria. Joseba Ancotegui, que es un psiquiatra español, trabajó este concepto y tiene libros y papers en revistas que ha publicado, se puede buscar en la internet su información, ¿no? Y básicamente en dos líneas es la condición de emigrabilidad, que implica un equilibrio interno para no perturbarme y no perturbar mi entorno. ¿Mm? Ese sería ese equilibrio interno, esa inteligencia migratoria, ¿no? Para lograr eso, es todo un estudio hecho por este señor y en donde hay conceptos como el síndrome de Ulises, por ejemplo, que lo hemos visto, probablemente lo hayas visto tú, que yo lo he visto en mis pacientes, pues, ¿no? En la ¿Cuál es ese experiencia. síndrome? El síndrome de Ulises viene pues de la Odisea, ¿no? Es tomado como generalmente en psicoanálisis se toman algunos términos y nombres, ¿no? Ulises, como sabemos, deambuló durante 10 años antes de poder regresar a su tierra, a su hogar. Pero en él había un sentimiento de desesperanza o desesperada añoranza, perdón, desesperada añoranza por la tierra natal, por la tierra perdida, por el hogar dejado y abandonado, por la cuna de sus afectos y por su propia historia. Esa emoción de desesperada añoranza consume al emigrante y es cuando presenta y se puede entender como el síndrome de Ulises, ¿no? Es el que tiene, hay una comiquita donde
la esposa o alguien, una mujer le dice a una amiga, mira, es que él está aquí, pero su cabeza está en otra parte. O sea, la cabeza está en su tierra natal. O sea, Ya, él no está supongamos que es Alemania o Francia donde migras, ¿no? Él no vive en Francia, él vive en Venezuela todavía. Esa es una estando en Francia. expresión popular, sí. Entonces, la inteligencia migratoria te invita, te invita a conocer el país nuevo, el país al cual emigras. Conocer su historia, su cultura, alternar con su gente, comer sus alimentos. Como decía mi suegra, ya fallecida, que migró de España, al país que fueres, haz lo que vieres. Es eso básicamente. Si usted va a emigrar a un país, sería importante prepararse para ello. Si no se preparó, bien, se tuvo que ir de manera abrupta. Ok, conózcalo, vívalo, entiéndalo, coma su comida, hable su idioma. Si es español y tiene términos diferentes, use esos términos. Usted no está afectado, ni es una persona que reniega de su gentilicio. ¿Eh? Pero está asumiendo, está adaptándose, como escuchando a Darwin, pues está adaptándose a este nuevo ambiente, porque de eso dependerá el equilibrio que usted pueda obtener. No implica que usted no implica que usted no piense en el Ávila, o no Claro. piense en los Andes, si es de los Andes, o no piense en Trujillo. Es decir, no se trata de eso, o en sus arepas, o en su cachapa y su queso de mano, pero no puede ser que usted recorra todo un país buscando un queso de mano, porque si no, usted no puede desayunar. Ese es el punto. El punto no es los extremos, como siempre, ¿no? Sí, como tú dijiste antes, tomarse un tiempo para pensar su país, pero, pero poner los pies y la cabeza en el nuevo país, en el donde tú estás. Eso permite que puedas construir redes de apoyo, que puedas tener amigos nuevos, ¿ok? Eh, que puedas construir en ese país un nuevo ambiente. Bueno, parte de lo que hace que una migración sea exitosa está aquí. Lo recibí en un taller, por cierto, bien importante, tres porcentajes de distribución de ese éxito. Un 25% está en el bienestar individual, es decir, en las características emocionales, físicas y psicológicas del individuo que migra. 20% está en el apoyo que puede recibir de la familia, de los amigos, de la pareja si la tiene. Y un 45%, escuche bien, 45% es el apoyo de lo que él construya en su nuevo país, el nuevo entorno y el nuevo ambiente. El mayor porcentaje entonces está colocado en el ambiente propio del nuevo país, en el entorno del país a donde él emigró. Eso es inteligencia migratoria. Y eso es Y lo es que le inteligencia, permite ser sí, y desarrollarse. sí, y buscar nuevas oportunidades, encontrar nuevas oportunidades, buscarlas, poderlas ver y no rumiar la propia desgracia, ¿no? Aquí estoy yo soy un doctor en no sé qué cosa. Yo, por ejemplo, soy una doctora en psicología. Imagínate tú lo que me ha tocado cuidar ancianitos o pasear perros en este país. ¿Cómo es posible que yo? Eso es como la vaca, ¿no? Que come y devuelve la comida, come y devuelve la comida y ese queda. Por eso se llama rumiar eso, ¿no? La propia desgracia, si la considera una desgracia o la propia situación considerándolo una desgracia. Entonces, eso no permite como un posible avance, o el avance sería demasiado lento en el caso de estas personas. Yo me acuerdo, Rosalba, la primera vez que me tocó vivir en el extranjero, tú estabas allí hace ya 20 años. Ujú. Justo cuando me iba a Japón, mi Sí, padre, una noche, 2 noches antes, te podrás imaginar, Venezuela, Japón, sabía que no los iba a ver por mucho tiempo y él me dijo algo que me marcó y que yo luego le recomendé o se lo dije a mi hermano y se lo he comentado a amistades más jóvenes, ¿no? Que están yéndose de Venezuela o que recientemente se han ido. Y es que él me decía, eh, si sigues, o sea, si te quedas, si vives pensando en nosotros, ni vas a estar en Japón, ni vas a estar en sí. Venezuela. Entonces, no vas Ujú, a estar. Y ujú, nada más triste que eso, porque
pierdes la oportunidad de estar allá y sencillamente no estás aquí en Venezuela. Sí. Entonces, es algo muy sencillo, no es gran cosa, pero muy profundo y muy cierto, Sí. ¿no? Entonces, Ujú. tan sencillo como eso, no estamos en Venezuela, y punto. Frente a esta situación de desarraigo, más desempleo, más incertidumbre económica, no es poca cosa, ¿eh? No, No es es poca bastante, cosa, sí, es fuerte. Ujú. este coctelito Sí. no es poca cosa, ¿no? ¿Cuáles son las principales señales ante las cuales se recomienda ya un apoyo psicológico temprano? Es decir, que podamos atenderlo a tiempo, porque como te comentaba antes, cuando uno le duele una muela, uno va de inmediato al odontólogo. Cuando uno tiene un problema estomacal, uno va de inmediato al gastro. Con otras ramas médicas uno suele atenderlo casi inmediatamente cuando siente la molestia, pero con la psicología uno tiende a evadir, uno tiende a decir, no, yo no voy a un psicólogo, no es necesario y tal, pero sí lo es. Entonces, ¿cuáles son Ujú. las señales o las alarmas, las alertas por las que ya se recomienda una asistencia o un apoyo psicológico? Sí, antes que eso está la búsqueda propia del individuo de algunos recursos con que cuenta, ¿no? Por ejemplo, si tienes una conexión en ese país a Internet, tú puedes empezar a buscar familiares, ¿no? Es decir, contactarlos, ¿no? Hablar con ellos, hablar es importante. O sea, esa red de apoyo, ¿no? El apoyo que la familia pueda darte. Si esta familia apoya, pero hay familias que no apoyan, evidentemente. Hay familias que más bien son destructivas, ¿no? Mm. O no llevan buenos mensajes, o no saben tampoco cómo hacerlo, pues, ¿no? Se ponen a llorar y Entonces, obviamente. entonces, bueno, hay otros amigos que pueden ayudar. Si tú no puedes, ya has hecho esa estrategia y eso ha fracasado, ha fallado, no has encontrado suficiente alivio para el dolor psicológico o el sufrimiento psicológico que tienes, entonces es el momento de buscar el apoyo psicológico antes de que haga síntomas, ¿no? Ya está haciendo síntomas incluso. Pero el síntoma, como mencioné antes, está en la rabia que se puede sentir, los trastornos del sueño, los trastornos alimenticios que puedes tener, eh, el, las manifestaciones de angustia, de ansiedad, un corazón que empieza a latir diferente. um, El mal eh, humor, ¿no? Estar irascible también, la sí, irritabilidad. agitación, exacto. La ira, pues, y la agitación psicomotriz, una persona que no puede parar. Em, Eso ya es síntoma. Entonces, eso, alguna parte de tu mente te dice, hey, detente, hey, necesitas ayuda, necesitas apoyo, más si estás solo, pues. Pero si es, como tú dices, padre de familia, los otros pueden eh, em, hacerle ver a él, oye, ¿qué te pasa? Algo te está pasando, vamos a buscar ayuda. Entonces allí entran estas redes, ¿no? Entran estos grupos de psicólogos que están unidos en diferentes plataformas, en diferentes organizaciones, proporcionando ayuda a sus propios venezolanos que están fuera o que están dentro, porque aquí, y poco a poco se va a ir viendo, y creo que ya se está viendo, los efectos psicológicos de estas cuarentenas, ¿no? Los efectos psicológicos de este aislamiento, eh, los efectos psicológicos incluso de estas estrategias o procedimientos de autocuidado obsesivamente tomados, obsesivamente considerados, es decir, mascarilla para todo, guantes, lavar, estoy en peligro, cualquiera puede provocarlo, en todos lados puede vivir, permanece en el viento, en el aire, tantas horas, minutos, en los zapatos, tanto en la ropa, tanto en la nariz, en el pelo. Si eso nos paraliza, nos trauma, nos paraliza, nos envuelve, hay que detenerse. Hay que detenerse, hay que escuchar las fuentes oficiales formales, pues, ¿no? De gente que son investigadores, que son científicos serios, y no cualquier fuente, porque entonces allí y pasar horas escuchando o viendo videos y fuentes de y toda esta información, eh,
satura, ¿no? Es más, lo recomendable es no estar tantas horas al día ni a la semana frente a esta información, a Twitter, al Facebook y al Instagram y a toda la información que nos llega diciéndonos cualquier cosa de lo último que se descubrió sobre el virus, ¿no? Y cuántos muertes hay, fotografías y visiones y países. Entonces, es alejarse un poco de una de las primeras recomendaciones, es alejarse un poco de esto, disminuir el contacto con estas fuentes, ¿no? Con esta información y empezar a generar tu propia rutina, ¿no? Interna dentro de tu casa y salir a hacer ejercicio. La OMS, la última información de la OMS es hacer ejercicio, 30 minutos, 45 minutos, salir a hacer ejercicio. Bueno, salir donde se pueda, aquí todavía no se puede. Claro, donde se pueda, si no se puede salir, si no se hace ejercicio en casa. Claro. Se toma un tiempo de la rutina diaria a eso y vivir un paso a la vez, un día a la vez, step by step, un día tras otro. Sí, porque el aquí y el ahora. Eso. Funciona así, el aquí y el ahora, y no la planificación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Yo qué voy a hacer de aquí a no sé cuánto mañana? 5 años, 2 años, 1 año, un mes. O sea, ya va, vamos, paso a paso. Superamos este día, este domingo, por cierto, domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Superemos el lunes, superamos el martes. El aquí y el aquí funciona eso. El aquí y el ahora y el paso a paso. Claro. Muy bien, Rosalba, gracias. Coméntanos de tu programa para inmigrantes, de lo que estás haciendo. Se ofrece una atención de 4 sesiones al mes, ¿no? Un principio, ¿verdad? Posteriormente se puede continuar ya desde otro formato. Pero en principio estamos ofreciendo estoy ofreciendo una sesión a la semana de 45 minutos, que es lo legal, lo formal, constituyéndose entonces en 4 sesiones al mes que pudiéramos entonces tomar, así el motivo de consulta principal y el trabajo con el sujeto, la persona, el paciente, el asesorado, que solicita, que tenga, cuál es su angustia, ¿okay? ¿Cuál es su asunto que lo lleva a consultar? ¿Okay? En mi experiencia he encontrado sumamente útil el que un venezolano, ya te lo había mencionado, desde un venezolano se atienda a otro venezolano por más lejos que esté. Yo tengo pacientes que están en Suecia, otros que están en Alemania, y Portugal, España, Chile, Ecuador. Y la importancia de escuchar esa forma de hablar, ese uso de los términos, hasta de las mismas groserías, el uso del chiste, del humor, esto es importantísimo. El humor en la terapia debe ser muy sutil, pero muy bien ubicado dentro de la terapia, muy bien colocado, pues, ¿no? No es una burla ni nada por el estilo. Es un sentido muy fino de lo que es el humor. Eso lo tenemos los venezolanos, ¿no? La felicidad que yo he visto en las personas que atiendo, que están tan lejos de nosotros, cuando me escuchan, cuando nos escuchamos ambos, cuando nos reímos de los propios chistes, de chistes políticos o de lo que sea, hasta de la misma comida, es divertido, pues ellos se divierten en la terapia. La terapia no siempre es divertida, y siempre se los digo, no siempre sales riendo de esto, no vamos a terminar riendo, pero cuando tenemos que reírnos, nos reímos, pues no está prohibido reírse, para nada. Y se trabaja, los motivos de consulta más importantes que he trabajado tienen que ver con ataques de pánico, tiene que ver con la soledad, con la dificultad para comunicarse, para ser pareja, para conectar con el otro. Son personas que se van solas, son personas que o viven con alguien más, pero no pueden contactar, no pueden tener novio, no pueden tener novia, creen que no pueden tener novia, no consiguen la forma, ¿no? Y bueno, el manejo y la etiqueta esta que nosotros tenemos de la soledad, ¿no?
A veces no, hemos crecido, entiendo yo, con un estigma de que vivir solo es algo terrible, debe ser una cosa espantosa, tú debes ser una persona tan horrible que nadie quiere vivir contigo, ¿no? Resulta que no es así, que puede ser visto de una manera distinta. Y trabajo también con personas que tienen síndrome de Asperger, que han emigrado, y ahí el trabajo psicoterapéutico es diferente, el enfoque es diferente, ¿verdad? Pero es divertido y es sumamente interesante. Esa es una muy grata experiencia. A mí me gusta mucho trabajar con ellos, y aquí en Venezuela pues también lo sigo haciendo, pues, claro. Ahorita estamos a distancia, todos en teletrabajo. Claro. Algunos venezolanos todavía puedo verlos, otros no tienen ya la confidencialidad que podrían tener porque todos están metidos en la casa, pero ya volveremos a retomar. No sé si el estado anterior, creo que no será igual, pero podremos retomar nuestras propias vidas. De todas maneras, Rosalba, yo confío en que esta no sea la última conversación. Hay muchos temas que podremos seguir conversando. Quienes puedan contactarte lo pueden hacer directamente a través de los canales de Entre Nos o sí, los datos de contacto que vamos a dejar en las notas de esta entrevista. Uh-huh. Y pues irán saliendo temas y esperamos que volvamos a celebrar otra conversación como esta. Muchísimas gracias. Muy bien, Rosalba. Muy dispuesta. Por nada. Y seguimos en contacto. Un abrazo. Así es. Chao.